Listo. Buenas tardes a todas. Esta es nuestra sesión 14 y a la profesora se le había olvidado empezar a grabar. Por suerte, nos avisaron, perdón a los que nos ven por Edpuzzle, ¿no? Les decía que, bueno, vayan pensando ya en con quién van a hacer ese trabajito. Probablemente antes de irnos de vacaciones, hagámoslo de los grupos, ¿no? Y entonces vayan pensando, no va a ser un trabajo tan largo, pero sí va a ser práctico, entonces entre todos van a tener que solucionar lo de los comandos, que creo que es un poco más fácil estarse peleando con R en grupo que solitos, ¿no? Ahí con el juguito para programar bonito entre todos, creo que es un poco más fácil. Entonces vamos a empezar, bueno, pero Mónica y Mariana iban a comentar un poquito de cómo les había ido en las guías, que parece que muy bien, y que estamos contentas, ¿no? Los y las queremos felicitar porque estamos muy contentas. Sí, al revisar sus guías está todo bastante claro. Y nada más algunos como errorcillos pequeños de cómo calcular el error estándar. Luego también errores como al leer la pregunta, porque sobre todo una pregunta que era la del límite superior de la nota de reforma, ¿no? Que pedía la de la aprobación de Sheinbaum, lo de si conocía a alguien que estaba enfermo y lo del rebrote. Esa última era solo calcular pues el límite superior, ¿no? Y para hacerlo en ese sentido. Y también un pequeño error de que alguien pensó que esa parte era como diferencia de proporciones en lugar de calcular la proporción de solo una, pero en general estamos muy contentas. Y Mariana. Bien, entonces, No yo, sé. yo tuve un par de problemas esta semana y no he podido terminar la guía porque ya ven que las hago con cariño, pero probablemente a lo largo del fin de semana pues ya tengamos la guía para terminar ya el tema 2 y ya estar completamente en prueba de hipótesis, que eso implica que cuando ya nosotros terminemos prueba de hipótesis ya habremos tenido más de la mitad del contenido de la materia y entonces ya vamos a estar más para afuera que para adentro, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a empezar nuestra sesión. Estaba dando chancecito para ver si alguien llegaba tarde, porque en la parte práctica, pues no me gusta que se queden, ¿no? Entonces, estamos acá y nos quedamos en esta parte de la binomial, donde habíamos visto que la P nos daba la probabilidad acumulada, la D nos daba la probabilidad exacta, ¿no? Y la Q nos da la probabilidad asociada a X. Entonces acá nos dice cuántos aciertos yo necesito para tener una probabilidad acumulada del 95%. Nos da esto, en este caso, el valor mínimo, ¿no? Entonces, la binomial casi no la vamos a utilizar, pero esto es para que ustedes se vayan como acostumbrando. Si ustedes se acuerdan un poquito de cómo era, es que vamos a poner el número de éxitos, el número de intentos y la probabilidad individual, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a hacer acá? El R binomial es una función, acuérdense que todas tenían, que todas las distribuciones en R tienen como 4 prefijos. Prefijos es lo que va como antes de algo, ¿no? Entonces, tenemos la función de densidad, la función de distribución acumulada, una función que nos da los cuantiles, es decir, que es como la inversa, porque yo le doy los valores de X o los valores de Z en el caso de la normal y me va a dar las probabilidades. Y la R nos sirve para simular datos. Y esto es que yo les decía que en este caso este tipo de funciones, quizás nosotros no las vamos a ocupar mucho, pero no se vayan a espantar si ustedes están buscando como cosas en internet acerca de R y que vean de que alguien hace una basecita de datos con este tipo de funciones. Lo único que está haciendo es generar datos con cuáles trabajar y entonces no se vayan a asustar.
Entonces, esta genera, en este caso está generando 30 datos de una distribución que se haga de 25 intentos con una probabilidad de éxito de 0.6. Y ahí está, por eso algunos se repiten porque le puse más de 30. Ahí está. Y entonces, a partir de esto, vamos a hacer algunas grafiquitas de la función de probabilidad binomial. Esto solo para que lo vean. No es necesario que ustedes comprendan por completo esta parte de las gráficas. Ya cuando lleguemos a la normal, ahí sí ustedes tienen que entender todo, ¿sí? Ahorita todavía nos estamos acostumbrando al paquete y a ver algunas cositas y a recordar algunas cosas, pero de la distribución normal para abajo, ahí sí tienen que entender todos los comandos, ¿sí? Ahorita todavía estamos como quitándole el miedo y yo cada vez les estoy poniendo cosas más feitas, pero para que ustedes las vean, ¿no? Entonces, ¿qué hace este código grandote de acá? Este código que está bien grandote, para que ustedes vean cómo se pueden ir anidando cosas en nuestras funciones en R. Esta función plot, yo le estoy dando qué es lo que va a graficar, que está acá, y todas estas de acá son elementos que le va a poner en el gráfico. Y acá está de nuevo simplemente las probabilidades que van de 0 a 30 y el 30 de una probabilidad binomial que tiene éxito de 0.6. No me acuerdo qué era lo que habíamos dicho, gente que se bañaba, no me acuerdo. Bueno, entonces para que ustedes vean cuál es la lógica, vamos a ir poniendo siempre separado por comas diferentes, ¿cómo se llama? Atributos, no. Bueno, ahorita se me fue el nombre. Se me fue el nombre de lo que, ¿qué es lo que va dentro de las funciones? Argumentos. Argumentos, y yo argumentos. Ahí está, a mí también ya me está cayendo que es viernes en la tarde, ¿no? Y entonces, estos son diferentes tipos de argumentos. Y esto es lo que grafica. Y para que ustedes vean que un argumento de una función puede ser otra función. ¿Qué nos hace esto? Nos grafica mi función. ¿Por qué me dio ese error? Porque cuando me dice que los márgenes de la figura son muy grandes es porque esta área de aquí es muy chiquita y entonces ese error se me quita cuando yo le doy acá. Entonces ustedes ven, esta es una función de probabilidad binomial que tiene 30 intentos con una P de éxito individual cuando yo hago un experimento individual de 0.6. Y entonces ahí vemos que ligeramente está con un pequeño sesgo hacia la izquierda, ¿no? Aquí está, esto es un poquito más largo que esto de acá, ¿no? Entonces, para que ustedes recuerden, y por eso es importante que cuando ustedes están trabajando con la binomial y la quieran pasar a la normal, van a necesitar que no sea tan sesgada porque es decir, que no estén modelando probabilidades muy altas o muy chiquitas porque entonces van a tener muchos sesgos. Veamos, pues, si yo cambio esa probabilidad de 0.3. Vamos a ir viendo hoy el efecto. Solo he cambiado, el código sigue siendo el mismo, solo cambié el 0.6 de acá. Ustedes pueden darle enter entre los argumentos sin ningún problema, ¿sí? Pero no, de preferencia no separen las cosas de los argumentos. Y si ustedes ven, la probabilidad de 0.3 hace que esto sea sesgado hacia la derecha, ¿no? Entonces, un pequeño repaso acá. Y en cambio, cuando nosotros tenemos una probabilidad exactamente de 0.5, vamos a ver que la binomial va a ser totalmente simétrica. Ahí está. Y lo corro y ahí me queda así, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver, y si, por ejemplo, si está muy cerquita de 1 o muy cerquita de 0, eso va a ser cada vez más
Y acá nosotros también podríamos ver el teorema del límite central, porque podemos aumentar rápidamente el tamaño de la muestra. Lo voy a hacer para este del punto 5 y en lugar de 30 le voy a poner 200. Entonces aquí le voy a poner también donde dice 30, lo cambio por 200 para que ustedes vean. Y lo corro. Y si ustedes ven, eso ya aparece una binomia, ya se ve cada vez, como hay tantas rayitas, ya va apareciendo cada vez más campana de Gauss. Miren, lo voy a hacer un poquito más grande. Y ahí está, ¿no? Entonces, por eso cuando la muestra es grande, podemos aproximar esto, aunque es una probabilidad discreta, como una normal, ¿no? Pero sí, esta aproximación va a ser mejor si nosotros tenemos probabilidades que no sean tan chiquitas o tan cerca del 1, ¿no? Ni muy grandes ni muy chiquitas. Si están muy cerca del punto 5, pues va a ser mejor. Entre yo esté más alejado del punto 5, voy a necesitar una muestra mucho más grande para que se empiece a ver así. Veamos con el punto 9, por ejemplo, si yo le cambio a 200, aquí, vamos a ver que sí se va viendo un poquito más como una normal, pero sigue teniendo un poquito de sesgo, ¿no? Cada vez sigue teniendo sesgo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar muchísimo más tamaño de la muestra para evitar ese sesgo. Bien, con eso fue un pequeño repasito de la binomial y ahorita sí, ya ustedes tienen que entender todos los comandos que vienen de aquí en adelante. Vamos a ver, hoy que ya nos acostumbramos un poquito a esto de los prefijos con las distribuciones en R, vamos a usarlo para la normal, ¿sí? Igual vamos a tener las 4. ¿Sí, Celeste? Tengo una duda, pero es un poquito tonta. O sea, no hay dudas tontas. Muy fuerte del viernes pasado. Pero el valor de la probabilidad, ¿cómo? O sea, ¿cuál era? Es la probabilidad de éxito en un experimento individual. Por ejemplo, cuando yo tiro una moneda, yo sé que la probabilidad de éxito es de 0.5 cada vez que tiro una moneda, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad de éxito individual. A veces es algo que ya sabemos porque hay alguna investigación. Si pensamos que este 60% era el número de personas que se baña diariamente, ¿no? Entonces, yo hice una investigación anterior y entonces yo digo, voy a seleccionar cierto número de personas y cuántos, y por ejemplo en este caso, si yo tomo 1, 2, 3, 4, o sea, ¿cuántos éxitos puedo llegar a tener? ¿No? Entonces, de eso se trata. ¿No? La P ya está dada, más o menos, pues. Ok, perfecto, gracias. Sí. Y tenemos la distribución normal, que también vamos a tener los 4 prefijos. Nosotros por lo general no vamos a utilizar el prefijo de, porque eso nos da la probabilidad exacta. Nosotros hemos dicho en clase que la distribución normal no podemos encontrar un valor exacto porque es una distribución continua. Lo que hace R es hacer como un intervalo muy chiquito alrededor de un valor y entonces nos da un valor aproximado. Es decir, que si ustedes le ponen 5, probablemente va a ser un pequeño intervalo entre 4.5 y 5.4, hagan de cuenta. Entonces, es un poco raro, entonces no vamos a utilizar esto, ¿no? Las que vamos a usar nosotros es la P-norm y la Q-norm, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el P-norm y el Q-norm? Nosotros vamos a utilizarla de varias maneras. Me voy a salir un poquito de acá para que ustedes vean que es mucho más sencillo de lo que se ve ahí. Voy a poner distribución normal. ¿Se ve bien o lo tengo que hacer más grande? Se ve bien. Sí, se ve bien. Listo. Entonces, por ejemplo, P-norm es mi probabilidad acumulada. Si yo no le pongo nada a P-norm, ¿sí? Yo le doy un valor y ¿qué pasa? Cuando si busco aquí la ayuda, voy a buscar, por ejemplo, P-norm acá.
Por default, vienen los valores de la media 0 y la desviación estándar 1. Es decir, la normal estandarizada Z. Entonces, si yo no le pongo nada, lo que me va a dar PNORM es la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta el valor que yo le pida de Z, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un valor que ustedes conozcan como muchísimo, que es el 1.96, ¿no? ¿Qué tanto acumula desde menos infinito hasta 1.96? Y entonces ese es el 0.25, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es un poquito como usar la calculadora que nosotros habíamos estado usando en línea, pero la ventaja es que si acá nosotros estamos haciendo cálculos, podemos guardar estos elementos en un objeto y multiplicarlo. Imagínense, guardan en un objeto el error estándar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta, digamos, acumula, ay, pero estaba subiendo una clase, no saben, esta vida de youtuber es bien ingrata, solo me la paso subiendo videos a YouTube. ¿Siempre se utiliza el signo menos? No. En este caso, yo estoy usando el Z de menos 1.96. Yo quiero saber cuánto acumula, ¿no? Yo aquí puedo, acuérdense que cuando yo tengo la distribución Z, incluso me voy a ir aquí a mi, para que me ponga el dibujito rápidamente, a mi distribución normal, que también es un poquito esta lógica. Digamos que siempre me está haciendo el below, ¿sí? O sea, el PNORM me está haciendo lo que me da esta calculadora de below. Entonces, si yo le pongo 1.96, entonces va a acumular desde menos infinito hasta acá, ¿sí? Eso es lo que me está haciendo el PNORM. Siempre me está acumulando de izquierda a derecha, ¿no? A menos que le ponga una cosa. Entonces, ustedes ven igual que esto que está ya establecido con media 0 y desviación estándar 1, que eso significa que es una Z, que son valores estandarizados que están centrados en la media y que esto me representa el número de errores estándar, ¿sí? O desviaciones estándar muestrales. Entonces, no siempre es negativo, sino que puede ser positivo y ustedes acuérdense que entre más cerca del 0, pues va a estar más cerca del 0.5. Por ejemplo, si yo aquí pongo el PNORM de 0, me va a dar 0.5. ¿Sí? Veamos esto de acá, veámoslo acá, si es cierto. Ahí está. Porque esa es la mitad, ¿no? de la función de Z. Acuérdense que es una normal estandarizada, ¿no? Entonces, aquí acumula de izquierda a derecha. Si yo quiero que acumule de izquierda, o sea, yo igual le puedo poner el menos 1.96. ¿Sí? Y yo puedo ponerle un argumento que se llama lower tail. Por default, a mí lo que me está dando es, veamos, si yo le pongo menos 1.96 me da el punto 25. Y si yo le pongo, perdón. Y si yo le pongo, por ejemplo, esto mismo, pero le pongo lower tail, que esto significa la colita de abajo, ¿no? La cola más chiquita, la que está, la menor. Entonces, por default, viene activado que me dé la cola que va desde lo menor hasta lo mayor. Si yo, eso es lo que tiene activado de manera normal, aunque yo no se lo escriba. Si yo a esto le pongo false, ahorita ya les pego todo esto en los códigos. Si yo le pongo false, lo que le estoy diciendo es que acumule de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces veamos qué hace esto. Entonces, hoy digamos que vendría siendo, como el above de nuestra calculadora y este sería como el below de nuestra calculadora. No, este sería el below y el otro sería el above.
Ahí está. Se los voy a pegar en el chat. Y lo borré de aquí, miren. Ahí está. Entonces, ahí está. Esta calculadora de R no tiene como para hacer el outside ni para hacer el between, pero nosotros podemos, que era esto de acá, ¿no? Van a decir, pero yo voy a seguir utilizando eso, ¿no? Después ya van a ver que les va a gustar más hacerlo acá. Para hacer el between, nosotros podemos hacer una pequeña resta, ¿no? Porque yo sé que R solo me acumula, ¿no? Entonces yo puedo decirle que me acumule como R, por ejemplo, si yo le digo, el mayor me va a acumular así, ¿no? O sea, yo le pido que me acumule hasta acá, entonces para yo poder sacar eso grisito, eso me va a dar R cuando yo le pida este valor, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando yo le pido este otro valor, quiero ver si le puedo poner otro colorcito o algo así. Ahí, no. Cuando yo le pido este de acá, entonces puedo hacer una resta, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos sacar valores centrales, podemos hacer restas. Entonces, yo al valor más grande, que aquí es 1.96, le puedo restar el valor que me da del área del menos 1.96 para tener el área central. Entonces, por ejemplo, aquí, espérense, me voy y voy a borrar esto porque si no, me lo lleva. Ahí está. Ya borré mi pizarra. Entonces, para encontrar valores centrales, vamos a hacer restas. Entonces, siempre vamos a hacer las restas del valor más grande de, por ejemplo, 1.96 menos pi norm de menos 1.96. Y entonces ahí ya me va a dar el área central entre dos valores de z, que ese es 0.95. Voy a lanzar una pequeña votación para saber si entendieron este asunto. Si ustedes quieren, le ponemos aquí. Esto es como el between. Ahí está, me faltan 2 votitos. Y el outside no lo tenemos. Sí. Ahí está. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, la otra que nosotros vamos a utilizar bastante, y si ustedes ven aquí, básicamente hemos puesto eso, pero acá poniendo los valores con mu y con sigma. Sí, claro, el outside lo podemos sacar como de manera individual, haciendo alfa, o sea, haciendo como los valores individuales de cada uno, ¿no? O sea, podríamos hacer como un outside, podríamos decir que es, por ejemplo, pi norm más no. Ahí está. Así sería el outside. Ahí está. Así sería el outside, ¿no? Porque estamos sacando la colita de izquierda a derecha del valor más chiquito y la colita de derecha a izquierda del valor más grande. Digamos, así sería el outside.
Listo. Entonces, así es como utilizamos la frecuencia, la probabilidad acumulada de Z, ¿no? Nosotros sobre todo lo vamos a usar con el valor de Z. Si nosotros ya quisiéramos utilizar medias y distribuciones específicas, pues podemos declararle la mu y la desviación estándar para que él solito estandarice y nos dé los valores, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esto va a ser súper útil para pruebas de hipótesis cuando tengamos que calcular el valor P. Nosotros vamos a hacer las pruebas de hipótesis, analizamos nuestras variables, sacamos nuestro valor Z y una profesora nos pregunta, ¿cuál es el valor P? Entonces, para que recuerden que lo podemos sacar de esta forma en R. Que antes uno lo sacaba a mano, pero lo podemos sacar así. O con tablas, que era peor. La otra función que vamos a utilizar bastante y quizás más es la distribución inversa, ¿no? Normal inversa. Y esa se llama Q-norm, ¿sí? Entonces, acá yo le voy a dar valores de probabilidad y con los valores de probabilidad me va a dar valores asociados a Z. Voy a poner de nuevo valores que conocemos un montón, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué valor está asociado? Y me lo da asociado también en probabilidades acumuladas de izquierda a derecha. Yo acá, entonces me puedo ir a la otra, la distribución de acá, a la inversa. Está la inversa. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo siempre me está dando de nuevo como below, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí 0.025, aquí me da 1.96, ¿no? Entonces, acá, yo al pedirle esto, me va a dar menos 1.96, ¿no? Me está acumulando eso esta es un área debajo de la curva que está desde menos infinito hasta esa, digamos, esta es la colita izquierda. ¿Sí? Igual nosotros podemos poner un lower tail, ¿no? Y decirle que no queremos, que la queremos falsa, para que nos dé la colita derecha. ¿Hasta qué valor está esa colita derecha? ¿Sí? Entonces, esto es como below. Y esto es como above. Ahí está. Y entonces ahí yo le pongo, acuérdense en la inversa, yo pongo la probabilidad y me da valores de Z. Nuevamente, si yo realmente quisiera trabajar no con la normal, sino con valores especiales de la media y la desviación estándar, puedo ponerle los valores de la media y la desviación estándar como están en los ejemplos de aquí. Y digamos que acá igual, digamos, el between y el outside, pues lo tenemos que sacar de manera diferente, pues lo tenemos que sacar de manera diferente, ¿no? Ahí está el... Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos encontrar los valores asociados a un intervalo de confianza del 98%, pensemos. Entonces, ustedes quieren hacer su ejercicio y ustedes es un intervalo, ustedes quieren calcular los zetas asociados para un intervalo del 98%, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes pueden pensar es que a Q-norm lo que yo le estoy poniendo son los valores de alfa, ¿no? Entonces voy a tener que sacar tanto la colita izquierda como la colita derecha, ¿no? Y entonces lo que voy a decir, 98%, entonces eso significa que 1 menos alfa es igual a 0.98 y eso significa que mi alfa es igual de 0.02. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros sacábamos intervalos bilaterales, siempre nuestras funciones, nuestras fórmulas decían alfa medios, ¿no?
Entonces, porque todo eso está en términos de probabilidades acumuladas, tal como nos las da R. Entonces, yo divido esas alfas y entonces digo, alfa medios va a ser igual a 0.01. Y entonces voy y saco las dos colitas asociados a mis alfa medios. Entonces, replico esto. Y en lugar de poner aquí 0.25, voy a poner 0.01, que es mi alfa medios, y 0.1 en ambas, ¿no? Y entonces yo ahí ya tengo que si yo quiero hacer un intervalo de confianza del 98%, los zetas que voy a usar son de menos 2.32 y de 2.32, ¿sí? A ver, voy a lanzar mi votación acerca si entendieron cómo se utiliza la distribución normal inversa en R. ¿Verdad que no duele el script? ¿Verdad que no duele el comando? La verdad, a mí estos comandos me parecen muchísimo más sencillos que las funciones de Excel. ¿Sí o no? La verdad. Las funciones de Excel pueden ser un poco feitas. Tengo por ahí un no y entonces si nos pueden ir diciendo qué fue la parte que no entendió para repetirla o si bien si es una cuestión, también que nos explique si es una cuestión de que no entendieron cómo funciona el comando o si no entendieron la parte teórica, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos dudas, entonces que nos avisen. Ya puse en el chat que no entendió, que Cira no entendió lo último del 98%. Digamos que nosotros tenemos un ejercicio. Ustedes están haciendo un ejercicio como los de la guía y les dicen, bueno, ustedes les dan los valores y ustedes tienen que calcular su error estándar y les dice que tienen que calcular un intervalo de confianza del 98% bilateral, ¿no? ¿Cómo utilizarían ustedes estos valores para calcular el Z que ustedes tienen en sus intervalos, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza, nosotros dijimos que cuando hablamos del 98% de confianza, nosotros decíamos que esto era igual a 1 menos alfa por el 100%. Eso quiere decir que 1 menos alfa era 0.98, la probabilidad central del 98. Y entonces nosotros, ¿qué le vamos a dar a R? Le vamos a dar las probabilidades que quedan en las colitas para pedirle los valores asociados a ese intervalo y que ustedes ya después, cuando tengan el error estándar, lo multiplican y ya tienen su ancho de intervalo, ¿no? Entonces estamos pensando cómo utilizaríamos R para un ejercicio, ¿no? Para un ejercicio como los que han estado haciendo. Y entonces, yo necesito, en este caso, sacar la colita izquierda, ¿no? Voy a ver si puedo hacer aquí mi... Ahí está. O sea, yo tengo acá, muy fea, pero estas me salían feas hasta en la pizarra, entonces no me siento mal, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá 1 menos alfa, ¿sí? Y entonces tienen alfa medios aquí y alfa medios acá. Lo que nosotros queremos son estos valores de Z para sacar mi intervalo de confianza del 98%, ¿no? Entonces, para sacar este primer valor de Z, voy a utilizar esta fórmula, porque aquí le estoy pidiendo el 0.01 que está de este ladito y acá le voy a pedir el 0.01 que está de este ladito, para yo saber qué valores, entre qué valores está el 98%, ¿sí? Entonces, así es como yo lo sacaría. ¿Y qué me dice, qué me dice R? Me dice que esos valores son menos 2.32 y 2.32, ¿no? Este de aquí es 2.32 porque es el positivo, entonces está de este lado, porque en medio siempre está el 0, y este de acá es menos 2.32. No sé, Cira, si ya te queda un poquito más claro. Sí, ya me quedó claro.
Listo. Voy a borrar. No sé si hay manera de poder borrar completamente aquí en el Zoom. Bueno, ahí me quedó manchada mi pizarra. Listo. Bien. Entonces, así utilizamos estas funciones, ¿no? Entonces, básicamente las que vamos a usar son las P y las Q, ¿sí? Después ya vamos a ver en próximas sesiones cómo vamos a utilizar, por ejemplo, la T también se puede sacar acá de manera muy parecida, la F y la chi cuadrado que también la vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esas distribuciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar a importar nuestros datos, ¿no? Vamos a, si ustedes están trabajando desde su R que tienen importado su repositorio, vamos a hacerlo así. Vamos a importar una base que está desde Stata. Esta base de origen está en otro formato, pero yo la pasé a Stata, ¿no? Gabriela nos pregunta sobre qué significa la distribución normal inversa, porque así es cierto, te caíste y luego entraste. La distribución normal inversa es cuando nosotros le damos un valor de probabilidad y la distribución nos da un valor de z o un valor de una variable que se distribuye como una normal con una mu y una desviación estándar ya dada. Normalmente nosotros en esta clase la vamos a utilizar como la z, ¿no? Entonces, yo le doy un valor de probabilidad y me da los zetas asociados que yo probablemente voy a utilizar, ya sea para comparar contra un estadístico para mis hipótesis o bien para un zeta que yo necesito para hacer un cálculo de un intervalo de confianza, ¿no? Esa es la distribución normal inversa. Bien, vamos a, no sé, Gabriela, si ya te quedó más claro. Listo. Vamos a importar la base de datos y la vamos a importar de un montón de formas para que ustedes vean de que no todo es tan feo en R y que rápidamente se pueden importar bases de datos y lo vamos a hacer con menús como a ustedes les gusta. Ahí está. Entonces vamos a hacer importación de bases de datos. Acuérdense de ser muy ordenaditos para que ustedes se entiendan y puedan darse a entender, ¿no? Listo, entonces, si ustedes están aquí en Files y se hicieron la importación, van a encontrar una carpetita que dice datos. Ahí hay una serie de datos que yo ya les he puesto con los que podemos trabajar. Y aquí está una base de la ECOVID, que es una encuesta que corrió el INEGI en abril para mostrar los efectos del COVID en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen acá, igual, o si ustedes están trabajando desde su computadora, pueden buscar aquí en las carpetitas el archivo que esto no funciona para todos los formatos, pero sí funciona para SPSS, para Stata y para Excel. Funciona muy fácilmente. Entonces, ustedes le dan ahí y le dan clic al archivo. Ustedes van a ver que nos da dos opciones. Una de que lo veamos, que la verdad no lo queremos ver, y lo otro es que lo importemos, ¿no? Ahí, import dataset. Entonces, sí, yo quiero importarlo, le doy aquí. Y entonces ahí me dice que a mí me hacen falta algunos paquetes estadísticos que los quiere instalar. Y yo le digo, pues sí, R, si lo necesitas, dale. Perfecto, le doy permiso. Es bien preguntón, R, ¿sí? Porque nosotros somos dueños y señores de R y él es nuestro esclavo y entonces nos pregunta, sí, como todo lo que va a hacer, él no tiene autonomía. Entonces ahí está. Y ahorita se va a tardar un ratito, se están importando
se están bajando esos paquetes. Ustedes ven, ahí está, se tarda un poquito. Y ahí está en rojo que se están importando todos esos paquetes que se necesitan para importar mi base de datos, ¿no? Ahí está. Entonces, ustedes ven, ya una vez que ya bajó todo, espero que ustedes también estén haciendo esto, ya me abre aquí y entonces yo incluso puedo ver la base de datos y me da un preview de cómo va a ser. Me dice qué librería necesito, que en este caso nosotros estamos utilizando una librería que se llama Haven. Haven es una librería que me ayuda a importar datos desde diferentes formatos y específicamente me va a ayudar a importar archivos que son de extensión .dta, que son los archivos de Stata, y archivos de extensión .sab chiquita, que son de SPSS, ¿no? Y si ustedes ven aquí están todos los formatos que Haven también me sirve para SAS y para POR, que no sé qué es. Y SAS casi nunca lo he usado. SAS es muy caro, entonces la gente que sabe SAS es como rica, ¿no? Entonces, pues eso no, nunca lo he usado, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí hay un preview del código que se necesita para hacer estas operaciones. Y me dice, yo necesito la librería Haven. Perfecto, usted necesita la librería Haven. ¿Y por qué necesita la librería Haven? Para poder usar este comandito que dice read-dta, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí con la flechita, acordémonos que con la flechita se está declarando un objeto. Este objeto se va a llamar ecobit 0420, porque R dice, bueno, si el archivo original se llamaba ecobit 0420, yo le voy a poner al objeto el mismo, no tiene como demasiada creatividad. Y está bueno, ¿no? Digo, pues así tenemos control y sabemos claramente qué es lo que estamos importando. Y luego nos da aquí en la tercera línea una opción para que nosotros veamos cómo quedó la base de datos. Si yo le doy aquí un import, va a correr, si ustedes ven en la consola, aparece que se corrieron esos 3 comandos y en efecto, si ustedes checan su ambiente, hoy tenemos un objeto que se llama ecobit 0420 que tiene 5.593 observaciones y 163 variables, que créanme que eso es una base de datos bastante pequeña a comparación de las que normalmente utiliza el INEGI, ¿no? Y acá con el view, que es igual a que yo le dé aquí hay como un Excelito, si yo le doy doble clic, entonces ahí se me abre eso, ¿no? Y aparece allá la parte del script, pero no es un script, ¿sí? Solo lo estamos viendo, ¿sí? Y entonces lo podemos cerrar, si lo quiero volver a ver, le doy ahí, y si ustedes ven acá, me estoy poniendo view. Entonces, antes de que a mí se me olvide, ¿no? Voy a poner en la historia, voy a revisar todas esas cosas que hice con menús para que a mí no se me olvide. Y entonces voy a copiar esto, le digo, mándalo a la fuente. Ahí está. Voy a lanzar de nuevo una votación para saber si me entendieron esta forma de poder importar datos que están guardados con archivos .dta. No está tan difícil, ¿no? ¿Sí, Celeste? Perdón, seguramente ya se hartaron de mí, pero tengo una duda. Es que yo descargué el RStudio en mi computadora y es lo que está usando. Entonces en mi Space no tengo la base de datos del Ecobit. Y también, o sea, creo que igual como para futura referencia, ¿cómo podría descargar como esta base de datos? No bueno. Sé. Justo eso es lo que íbamos a hacer en el próximo, porque si ustedes ven acá, read-dta también le puedo poner un link, ¿no? Este link es, si ustedes se van a la página del taller, ¿se acuerdan que nosotros teníamos cuando ustedes hicieron copiar el repositorio, se iban como a este sitio. En este sitio yo tengo toda la información y ahí están todos los archivos y ustedes los pueden descargar en su máquina, ¿no?
Voy a poner este link acá para que ustedes vean que se puede descargar todo ahí. Y entonces, va a ir funcionando de manera diferente, depende del programa, del paquete, ¿no? Algunos sí lo van a permitir hacer con menú y otros no. Pero, por ejemplo, acá, si ustedes le dan acá a aquí cuando le vayan a dar download, pueden copiar este vínculo, ¿sí? Y entonces, yo acá puedo hacer lo mismo. También yo puedo importar y hacer lo mismo desde otros dos espacios en RStudio. Uno es desde aquí, desde archivo, ¿no? Y le puedo dar import dataset. No más que hoy me dice, antes como yo ya le daba el archivo, sabía de qué tipo era, entonces no me preguntaba el formato. En este caso, sí me está preguntando el formato, me está diciendo de qué tipo de archivo quieres importar. Y entonces lo vamos a poder hacer de menú si es un archivo .txt, y entonces aquí tenemos las opciones para texto o CSV, también separados por comas, utilizan estas dos. Si son archivos de Excel, si son archivos de SPSS o si son archivos de Stata. Este es un archivo de Stata. Entonces, si ustedes ven aquí dice file, pero también dice URL, ¿no? Entonces yo puedo pegar aquí y justo esto lo hice para los que estaban trabajando desde sus máquinas, ¿no? Entonces, en lugar de poner o encontrar, lo que voy a hacer es ponerle el URL, ¿no? Que es este de acá. Ahorita se los pongo en el chat. Este es el URL que va hacia ese archivo que tenemos en URL. Entonces, aquí estamos descargándolo desde el URL. Entonces, aquí le doy Update y ahí lo hacen. Y si ven, es exactamente igual, no más que cambió que en lugar de aquí de ponerme la ubicación de mi archivo, me puso la URL. Y entonces va a ser exactamente lo mismo. Aquí me dice algo de que me falta un paquete, pero igual lo hace. Es como... Y si ustedes también pueden guardar esto en su historia. Solo no es necesario volver a cargar la librería, pero el menú lo hace. Es una cosa que está programada así. Y entonces estas dos maneras serían equivalentes, ¿sí? Ahí está. Y antes de irnos al receso, vamos a ver desde otra parte que también se puede importar, ¿no? Que es desde aquí de la ventanita de ambiente, ¿sí? Aquí en ambiente también tenemos aquí como Excelito que tiene esta flechita verde y dice Import Dataset. Si yo le doy clic acá, también me pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de archivo? Entonces yo le digo, este es un archivo de Stata. Perfecto. Y aquí o le pongo la URL o lo busco, ¿no? Entonces yo aquí le digo, esto está aquí en Data y busco el archivo que quiero importar, le doy Open y de nuevo vuelvo a hacer este proceso. Ahí está. Y entonces, así, esto es completamente equivalente, ¿no? Entonces, regálenme una votación antes de irnos a un pequeño receso de 10 minutos. De si entendieron las tres formas de importar archivos desde Stata. Y con URLs, ¿no? O sea que si ustedes tienen una URL que les lleva justo al archivo de Stata, entonces lo pueden hacer así, pero se tienen que fijar que la URL termine con la extensión .dta. Si ya termina con otra cosa, pues no, ¿sí? Bien, me faltan 3 votos. Me faltan 2. Me falta 1. Ahí está. Entonces, en lo que vota la otra persona, recuerden que si ustedes van teniendo errores, les pueden tomar fotos y ponérnoslos en nuestro WhatsApp.
Y entonces regresamos 18:15, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a poner la grabación en pausa. Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Voy a cambiar de pantalla. Ahí está. Entonces, nos quedamos acá con ya nuestra base de datos importada, ¿no? Entonces, ya tenemos la información y a diferencia que en otros programas, nosotros tenemos que nuestras bases de datos van a ser objetos, ¿no? Eso ya lo habíamos discutido cuando bajamos datos del Word Development Indicators. Y entonces vamos a empezar a hacer un par de cositas, ¿no? Primero, vamos a buscar a la ECOBID. Lo fundamental es que ustedes conozcan la base de datos con la que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, en el caso de INEGI, INEGI es una chulada, la verdad. Está súper bien documentada toda la información y ustedes van a ver que aquí existe, en la parte de documentación, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el cuestionario. Ustedes saben realmente cómo se hicieron las preguntas, ¿no? Entonces eso va a ser importante porque si no, cuando yo veía aquí mi base de datos, ¿no? Cuando le doy view, pues, o sea, tiene como que, pues no es muy intuitivo, ¿no? Algunas cosas, como yo ya las había etiquetado en Stata, ustedes sí pueden saber de que ENT se refiere a entidad federativa, ¿no? Pero pues es como un poquito de ir entendiendo la lógica de la base, pero, por ejemplo, con, a saber qué es, ¿no? RPRDIA, pues no sé, RPREMES, o sea, digo, algunas cosas se pueden adivinar, pero un montón no. Por ejemplo, acá las preguntas, aquí las variables se llaman un poco como la numeración de las preguntas, entonces nosotros no tenemos mucha idea, entonces tenemos que revisar los cuestionarios y también tenemos que revisar el libro de códigos, ¿no? Y en este caso, nosotros, INEGI casi siempre cuando va a tener una sección de documentación, una sección de tabulados y donde podemos descargar algunos Exceles y cosas con información ya procesada y una parte que se llama microdatos, ¿no? Esta es la base que nosotros bajamos, estaba en DBF y yo la pasé a Stata, ¿no? Y aquí hay un archivo que se llama descriptor de archivos. INEGI siempre publica un descriptor de archivos. A veces está en Excel, a veces está en PDF. Hay un sinfín de cosas de cómo lo publica. Entonces, ustedes le dan clic a este PDF y ahorita también les mando el link a ese PDF. Vamos a ver que es una tablita donde nosotros tenemos todas las variables que existen en mi base de datos. Ahí está, miren, aquí está la portada. Y ahí, pues, me dice una cosita y ahí después empieza una tabla, ¿no? Que va del 1 hasta el 63. Yo tengo 63 variables, ¿no? Entonces, ahí están mis 63 variables que estoy yo utilizando para esta base de datos. Entonces, yo puedo ir buscando el nombre y acá me va a ir diciendo, ¿no? Entonces, ahí me va dando información. En este caso, vamos a empezar a trabajar con una variable que se llama P10-1, que es esta de acá, ¿no? Que proviene de que les preguntaron a las personas cuántas horas trabajaron. ¿Por qué vamos a empezar con esta? Porque es de las pocas variables numéricas que tiene esta base de datos, ¿sí? No tiene demasiadas variables numéricas de tipo cuantitativo. Entonces vamos a empezar con esa para pedirle un par de cositas, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más cosas en la próxima práctica. Y entonces vamos a trabajar con esta, ¿no? Son el número de horas trabajadas. Va a haber un montón de gente que no tiene horas trabajadas porque no trabajaron. Les preguntan, ¿usted la semana pasada cuántas horas trabajó? Entonces, hay un montón de gente que no trabajó la semana anterior y entonces no vamos a tener información para todos, ¿sí? Entonces, no vamos a tener estos 5,000 casos. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar un comando que se llama summary
Y con eso voy a ponerle acá el nombre de mi base de datos, el símbolo de pesos y la variable que quiero estudiar. Entonces voy a copiar esto, o bueno, lo vamos a escribir acá, para tener ahí ya ahorita un pequeño, como una pequeña introducción a cómo vamos a trabajar esta base de datos. Entonces escribo summary, que es mi comando, es un comando listo, lo vamos a usar muchísimo, porque dependiendo de con qué yo lo alimente, él sabe qué darme, ¿no? Entonces empiezo a escribir el nombre de mi base de datos, ECOVID, miren, aquí me sopla el RStudio, le pongo el símbolo de peso, y ahí se va también desglosando el nombre de las variables que tiene esta tabla, ¿no? Y empiezo a escribir P10 y hasta que me sale P10.1. Corro esto y ustedes ven que lo que me da como un resumen de esa variable es que me dan su mínimo, me da su máximo, o sea, hay desde 1 hora hasta 99 horas, hay el primer quintil, la mediana, la media, el tercer quintil y también me da el número de valores perdidos, que son todas estas personas que no llegaron. Por eso es importante que ustedes también revisen el cuestionario. Porque yo acá puedo identificar cuáles son valores perdidos, que sí son valores perdidos válidos, que son los que dijeron que no trabajaron. Entonces esos pues sí, no van a tener información. Pero a lo mejor hay algunos que yo no sé cuánto trabajaron, porque ellos no me contestaron. Entonces, es bien útil tener como la lógica de cómo está hecho nuestro cuestionario, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer un histograma. Nosotros ya hemos hecho un par de gráficos con plot, ¿no? Y entonces vamos a hacer un histograma con sin instalar nada. Estos son los gráficos que hace R, que no son tan bonitos. Entonces yo empiezo a escribir ist. Estos vienen de la librería o el paquete que se llama graphics. Igual puedo poner el nombre de mi variable, P10-1, y entonces ya me aparece aquí mi histograma, ¿no? Ahí vemos que es una variable que tiene un poquito, un sesgo a la derecha, ¿no? Es medio rara, medio como bimodal, porque pues aquí tiene esto acá, está medio rarilla, ¿no? No tiene forma de campana de Gauss, para nada, está bien feíta. Pero si ustedes ven, sí, pues sí, o sea, en realidad normalmente la media siempre andaba como por 40 horas y aquí hay 32 de media, o sea, sí hubo, o sea, en abril la gente estaba trabajando muchísimo menos, ¿no? En términos de horas, ¿no? De manera, de los que estaban trabajando, ¿no? Imagínense todos los que no salieron del mercado de trabajo, ¿no? Y acá un pequeño spoiler, ¿no? Para que ustedes vean la chulada de R. Como yo les había comentado cuando estábamos viendo la distribución T, los programas estadísticos se programan y dicen, ay, bueno, si la T cuando la N es muy grande es igual que la Z, entonces no nos pone algo así que sí para la muestra grande o para la muestra chiquita, sino que lo que hacen es programar todo con la distribución T. Y nosotros vamos a utilizar este comando tanto para intervalos de confianza como para pruebas de hipótesis. Y este comando se llama t.test. Y lo mismo, le vamos a decir que haga estos cálculos para nuestra variable. T.test y ponemos el nombre de nuestra variable. Es más, lo voy a escribir para que ustedes vean. T.test, escribo ECOVID 0420 P10.1. Ahí está. Y si ustedes ven, acá me da bastante información, me dice que es un test para una muestra, ¿no? Ahorita estas dos líneas no vamos a saber bien qué son, esos tienen que ver cuando hagamos pruebas de hipótesis, pero si ustedes ven, me da la media, que es 32.65, y ya, él solito me calculó los intervalos de confianza. Ya estamos haciendo inferencias sobre la población en México, así de fácil, ¿no? Ahí está, ya tenemos que con un 95% de confianza yo puedo asegurar que las personas en México en abril trabajaron entre 31.87 horas y 37.42 horas.
Ahí está. Ya hicieron inferencia con R. Sin buscar en las tablas, sin buscar. Yo dije que se iban a enamorar de R. Que los paquetes nos ayudan, ¿no? O sea ¿cuánta fatiga, no? Entonces, y ya después, o sea, nosotros vamos a ir viendo, si nosotros ponemos este comando aquí en mi ayuda, pues ya a lo largo de las próximas prácticas, vamos a ver cómo ir modificando todas estas, porque vamos a poder sacar unilaterales, vamos a poder sacar pareadas, las que hicimos, aquí están vamos a poder decirle que las varianzas son iguales o no son iguales. Todas esas cosas que vimos y que hicimos a mano, las vamos a poder hacer con este comando que se llama t.test. Así de fácil, para muestras grandes, muestras chiquitas, para todo, ¿sí? Muy fácil, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo eso y ustedes van a decir, no, bueno, la verdad es que sí, me ahorra la fatiga, pero ustedes necesitaban también hacerlo a mano para que ustedes comprendan qué son esos resultados y de dónde proviene, por qué es necesario que además yo asuma que esto es un muestreo aleatorio, ¿no? ¿Por qué yo necesito muestreo aleatorio para la probabilidad? ¿Por qué la ley de los grandes números? ¿Por qué el teorema del límite central? Para que yo entienda lo que estoy haciendo. Si ustedes ven, incluso acá vamos a poder, ahorita por default nos dio el del 95%, pero le vamos a poder pedir cualquiera que querramos, ¿sí? Ahí lo vamos a ir modificando. Entonces, eso es un spoiler para que se emocionen, ¿no? Porque si no, van a decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto de estar importando cosas, ¿no? Hoy vamos a importar datos desde Excel también, ¿sí? Que esto lo vamos a hacer con otra librería que se llama ReadXL, ¿sí? Y estas son como con las dos bases con las que ustedes van a poder plantear sus trabajos, ¿no? Van a poder trabajar con la ECOVID o con esta que es una base de datos estatal, que tiene 32, entonces para que es muestra grande, así de panzazo es muestra grande, ¿no? Para que no tengan problemas en hacer algunos cálculos, ¿no? También hay otra que es de países y tenemos 45 países, y esta es una base de datos del Instituto Mexicano de la Competitividad. Yo aquí les he puesto un poco de truquito en la ¿cómo se llama? Si ustedes, ahorita les voy a abrir mi Excel. Yo descargué el archivo, que ya les voy a decir también cómo se puede descargar, y cuando lo abren, dice que tiene vínculos y no sé qué, si le dan no actualizar, pues ya se carga. Y entonces, este archivo tiene varias hojas, los Exceles tienen varias hojas, ¿no? Entonces, tiene como un truquito. Entonces, aquí hay una lista de indicadores que ustedes van a revisar. Aquí tienen 100 variables con las que ustedes van a poder plantear algún tipo de relación para los estados. También, si no, pueden trabajar con la del ISI, que es el Índice de Competitividad Internacional, que ya son por países y también tiene otra serie de indicadores. Entonces, aquí ustedes tienen todas estas variables. Y acá tienen una hoja, acá tienen otra hoja, y acá tienen una hoja que se llama para importar. ¿Por qué hice esto? Porque cuando nosotros ahorita querramos, lo vamos a querer importar desde R, yo le voy a tener que decir cuál hoja tiene que leer, ¿no? Hay una manera de poderlo decir. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Ya ahorita le comento a Celeste cómo lo puede hacer desde su máquina. Ahorita lo vamos a hacer también igual. Me voy a ir voy a irme de nuevo a mi RStudio Cloud y vamos a importar este archivo, ¿no? Que les digo que van a ser como las bases importantes con las que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de la clase y con las que ustedes van a poder plantear. Claro que si ustedes tienen otra y la quieren trabajar, también son libres y soberanos, ¿no? Pero yo creo que con estas van a tener como suficiente información para hacer cosas, ¿no? Entonces, acá, ustedes igual, le doy clic, me dice que o que si lo quiero ver o que si lo quiero importar. Yo le digo que lo quiero importar. Y me dice, tú necesitas el paquete ReadXL. ¿Lo quieres instalar? Sí. Sí, lo quiero instalar.
¿no? Entonces está instalando el paquete necesario. Ahí se va a tardar un ratito, mi consola. Ahí está. Y entonces ya me aparece acá así. Y por default me pone la primera hoja. Entonces eso no es lo que yo quiero importar, ¿no? Eso no es lo que yo quiero importar. Entonces, acá esto se parece mucho a lo que hicimos con Stata, pero acá nosotros tenemos acá que podemos escoger la hoja que queremos importar y yo quiero importar esta que se llama para importar, ¿no? Y acá incluso pues nosotros podríamos cambiar cosas, por ejemplo, a veces asegurarnos que algunos números estén como números o quizás esto no queremos que sea número, quizás esto que está en carácter quisiéramos que fuéramos números, entonces aquí se pueden ir cambiando cositas también. Nosotros no vamos a cambiar nada ahorita. Y entonces acá también nos da un preview de los códigos que hace, ¿no? Entonces nos dice que está utilizando esa librería ReadXL, que ya instaló todo lo necesario para utilizarla y que está creando de nuevo un objeto que se llama igual que el archivo, que ¿qué lleva adentro? Lo que él lee desde Excel y aquí nos pone la ubicación y nos pone esto que es para importar. Y después, además, nos va a dar chance de verlo, ¿sí? Entonces, si yo le doy import acá, va a correr esos 3 códigos. Ahí me dice que hay algunas variables que no tenían nombre y entonces él le puso un nombre. Eso es lo que me da aquí en rojito. Y aquí yo ya tengo mi base, que ustedes ven que son 32 observaciones y 109 variables, ¿no? Perfecto. Entonces yo ya tengo mi basecita de datos también acá. Muy bonita, ¿no? Veamos qué necesitamos va a cambiar un poquito hoy para Excel si lo quisiéramos importar como su compañera que está trabajando desde su computadora. Igual me voy aquí al repositorio, busco el archivo, ¿no? Le voy a dar como que si lo voy a bajar y le voy a dar copiar la dirección, lo voy a poner, se lo voy a poner a ustedes en el chat y también lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí le doy import dataset y le voy a decir es un archivo de Excel, ¿no? Y aquí le voy a poner la URL y le voy a dar update. ¿Sí? Igual le cambio, aquí no le voy a poder cambiar, ese es el único problema, que no le voy a poder cambiar. Entonces se lo voy a tener que escribir acá. Lo voy a copiar mejor. Porque aquí me va a importar la primera, o sea, no me deja cambiarle el default. Por eso yo esta no la había hecho así y tenía la esperanza de que no fuera necesario. Entonces, para hacerlo así con URL, te pide más cosas, pero no es tan grave. No se asusten. Ahí está, se lo escribo acá a la compañera. Y ahorita ya lo vuelvo a importar. Y veamos de que se haya importado de manera correcta. Las 32 observaciones y 109 variables. Todo bien. Acá lo que va a hacer es como descargar el archivo, o sea, se declara la URL, le pido el archivo, cómo se llama, y como que lo baja el Excel, ¿no? Lo baja, y ya cuando una vez que lo ha bajado, entonces ya lo importa, ¿no? Y finalmente también nosotros podemos importarlo desde el menú de archivo, File, Import Dataset, desde Excel. Lo voy a hacer hoy buscando acá en datos.
busco el archivo que quiero importar, que se llama hice no sé qué. Le doy acá para importar. Y ahí ya está mi archivo para importar, ¿no? Recuerden que tenemos que, todo esto que quedó en menú no queda en nuestro script. Entonces es muy importante que ustedes siempre revisen en su historia para que tengan para mandar esto para allá, ¿no? Entonces ustedes revisen en su historia para ver cómo han ido haciendo esto. Y acá le voy a poner también un nombrecito porque no le he comentado nada de importar datos desde Excel. Ahí está. Voy a lanzar una votación para saber si quedó claro. Hoy esto se complicó un poquito por lo de las hojas, ¿no? Pero eso era plan con maña, ¿sí? Por eso lo puse después del otro. Entonces, para ver si sí entendieron cómo importar archivos desde Excel. Si ustedes ven, ahorita en lo que votan, voy a poner de nuevo el Excel y contarles por qué hice esto. O sea, que para yo poder importar, como que sí le moví. O sea, la primera hoja, la primera fila eran los nombres, o sea, le di como un formato especial para que se importe de manera correcta. Y que estas últimas filas también estén vacías. Si yo aquí le llevo a poner un numerito en el 38, lo va a leer como dato y me va a importar esas filas que están vacías. Entonces, cuando ustedes preparen archivos de Excel, fíjense bien eso, ¿no? También si no, se puede poner como una opción ahí para el área que ustedes desean importar desde su Excel, ¿no? Me faltan 3 votitos. Faltan 2. Cada vez somos más poquitos. Tengo un no, que por favor me pueden ir comentando cuál es la parte en que no entendieron para repetirla. Yo no he podido descargar el programa de Excel. ¿Estás en el RStudio Cloud? Sí, ¿Puedes mandar una fotito al grupo? sí, es que de hecho ya lo metí, o sea, como me dijeron, pero todavía no. O sea, me aparece error. A ver. A ver, dice, cuando importo, aquí es cierto, aquí tengo uno. Por ejemplo, acá a Eric, no había visto todos estos. Tienes que correr Excel. Eric dice que ya le salió. Ah, ok. Perdón, Pero, es que, Sí, ya quedó, ¿quién? gracias. yo justo en el receso tuve que ir a ver mi máquina de ahí atrás, que está trabada en una cosa que estoy corriendo. Entonces no me salía. Acá, esta última foto es la tuya, Jessira. ¿Me puedes hacer? Es mío. Sí, ¿me puedes hacer un favor de que también se vean aquí los archivos y que me muestres que en tu proyecto tienes la carpeta de datos? Doctora, se ve el Excel, no se ve R. Perdón. Ahí. Qué raro sentirme dijeron doctora. Entonces, no sé, acá, No aparecen los datos. ¿sí aparecen? No, no aparecen. Entonces es porque no los tienes, ¿no? Entonces, ahí lo que te está diciendo es que no existe. Entonces, tienes que importarlo como lo hicimos acá, en esta, como en esta parte de acá. Tienes que correr esto, que es un poco, no es tan complicado, porque aquí lo que sí tienes que poner esto de acá, ¿sí? Con la URL. Corre esto, esta información, la voy a poner también en el chat. Ah, ya la puso Mar también.
Entonces, con eso tendrías que poderlo descargar. Si no, lo que ustedes pueden hacer es descargar directamente, o sea, si ustedes pueden descargar este archivo, ¿no? ¿Sí? Lo descargan en su máquina y acuérdense que en RStudio Cloud también pueden subir datos. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que ahí está buscando la carpeta datos, pero no existe en tu proyecto, ¿no? Entonces, o haces la carpeta datos o simplemente lo puedes subir. Entonces, seleccionas el archivo, lo subes, ¿no? El archivo que bajaste y ya lo subes y ya una vez que ya lo tengas en tu RStudio Cloud, haces lo mismo que hicimos, más que hoy, si no está en la carpeta datos, donde esté, ¿no? Es lo mismo. Pero ahí el error que te da es porque no tienes la carpeta de datos, ¿sí? Y cuando lo intento subir, me parece que no tengo permiso. Acá. Ah, sí, sí. Ajá. Entonces tienes que darle upload, seleccionar el archivo y Sí. le das OK. Si, ¿qué error te da? Porque eso me parece extraño. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Elegir archivo y... Y aquí además tienes un problema que dice Library Read Excel y no se llama Read Excel la librería, sino que se llama Read XL, ¿sí? Ah, ok, entonces supongo que fue eso. Me Porque equivoqué si en una tienes los letra. datos, no la librería se llama Read XL y el comando se llama Read Excel. Sí, sí, la segunda la metí mal. Vale. Pero, o sea, me sigue apareciendo como... voy a enviar la foto Ok. cuando intento subirlo. Ya. Es que lo estás queriendo meter acá, ¿no? Sí. Si ahí no te va a dejar. Ahí no. Tienes que estar adentro de tu proyecto, de la carpeta. Ah, ok. Vale. Ya. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, sí, fíjense que si exista el archivo que ustedes quieran subir, ¿no? Entonces voy a borrar estos archivos porque no tengo tanto espacio, ¿no? Acá en el RStudio Cloud, entonces lo voy a borrar, ¿no? Bien, entonces ya vieron que igual se puede hacer con menús de 3 maneras diferentes, podemos subir los archivos. Es un poco más complicado ponerle el URL, ¿no? Pero tampoco es tan difícil, ¿no? Aquí el problema era que teníamos que ponerle esta opción de para importar, para asegurarnos que sí nos esté, digamos, todo esto yo lo copié del menú, pero sí le moví acá para que realmente, para verificar de que sí importe la hoja que yo quiero, ¿sí? Bien. Y finalmente vamos a hacer lo más difícil. No vamos a hacer el write, eso lo vamos a hacer después. Vamos a importar archivos desde Google, ¿sí? Entonces vamos a instalar, aquí me hace faltan unas comillas. Si ustedes le dan a este de acá, este es un, pues es una, hoja de cálculo de Google Docs. Ahí está, no le copié, no lo copié completito, me hizo falta la H. Entonces copio esto para que ustedes la vean, que es básicamente una basecita que hice, pues quitándole algunas variables a esta que ya importamos. Es igualita, ¿no? Esta es igualita. Entonces, ¿cómo nosotros podemos importar también archivos que están en la nube?
Y esto puede ser útil como cuando ustedes están, bueno, primero el archivo tiene que tener permisos de edición y ser público, ¿no? Eso es una cosa. Y esto puede ser útil, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo formularios de Google y tienen sus resultados, ¿no? Ahí ya lo puse con el HTTPS. Y entonces acá vamos a instalar una librería que se llama Google Sheets 4 y la vamos a instalar, por ejemplo, hoy la vamos a instalar aquí desde Packages, ¿no? Si ustedes dan aquí Packages, le dan Install, le dan el nombre del paquete, o sea, yo puedo empezar a escribir Google Sheets, ahí está, elijo. ¿Por qué es el 4? No sé. Instalo. Y esta librería es de lo que se llama que te conecta con una API, ¿no? Se va a tardar ahí un ratillo. Ahí va, ¿no? Me parece ya esto rojito que está pensando y me dice qué es lo que está haciendo, que es instalar la paquetería que se llama Google Sheets 4, que si ustedes ven en el código me hacía falta las comillas. Y esta sí no se puede hacer por menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene una función que se llama read-sheet y ahí simplemente voy a poner yo la liga del archivo y esa lo voy a guardar en un objeto que se llama ejemplo Google, EJ-Google. Voy a correr todo esto. Recuerden que cuando nosotros instalamos un paquete, es como que si estamos instalando el foco y con library estamos encendiendo el interruptor, ¿no? Para tener la luz. Ahí está. Voy a copiar, voy a revisar que ponga yo en mi código aquí lo que instalé. Voy a comentar aquí un poquito lo que hice. Voy a poner, estoy importando un archivo de Google Sheet. Que nunca puedo pronunciar bien eso. Esto lo voy a volver a comentar porque no quiero volverlo a instalar porque pues, se vuelve a instalar y es un gasto de memoria. Y lo que yo quiero hacer acá es simplemente llamar la librería, ¿sí? Y luego voy a decirle, guarda en este objeto lo que leas de esa liga, ¿no? Entonces ahí lo corro y me va a preguntar cosas, ¿no? Me va a decir que sí, que está bien, que si yo le doy permiso, y entonces yo le voy a decir sí, que es 1. Ay, perdón, lo puse ahí arriba. Lo pongo aquí en la consola, le pongo 1. Y entonces se me va a abrir esto y yo necesito una cuenta de Google y voy a entrar con algún correo mío y me va a pedir permiso, ¿no? Me dice, ¿quieres concederle permiso a Tidyverse para los paquetes con API? ¿Y quieres que Tidyverse sea capaz de ver, modificar, crear y eliminar hojas de cálculo de Google Drive? Y le digo, sí, hombre, dale. Va. Ahí está. Incluso acá les puse cómo se ve el permisito. Entonces sí le tenemos que dar permiso, ¿no? Y cuando yo le doy permiso, ¿no? ¿Qué es lo que me dio acá? Cuando yo le di permitir, me da este código. Y este código yo lo tengo que pegar acá. Me dice, ahí está. Entonces yo le tengo que pegar ese código que va a ser diferente a el que ustedes tienen al que yo tengo, ¿no? Y entonces hoy en mi ambiente ya tengo mi hoja bajada de Google Sheets. O sea, fuimos creciendo, ¿no? En Stata era más fácil. En el de Excel teníamos problemas por lo de la hoja y en este no había menú, ¿sí? Entonces, pero ven que la lógica sigue siendo igual. Guardamos en un objeto algo que se lee de cierto formato y ese objeto se vuelve un data frame, ¿sí?
Voy a lanzar la última votación del día para ver cómo fue este. Este fue el más complicado. No se preocupen si no lo entendieron a la perfección. Ahí está, tengo un no y me falta un voto. Entonces, no sé si este no fue en donde se trabó o si tiene algún errorcito que nos quiera mandar por foto. ¿No? Bueno, esperemos que entonces esta persona intente replicar ese pedacito de la práctica ya con más calma y ojalá que ese no se transforme en un sí, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Listo, entonces, bueno, entonces nos vemos el martes, chicos. Vamos a seguir hablando de la prueba de hipótesis. ¿Listo? Nos vemos entonces el martes. Gracias. Bye. Gracias. Feliz fin de Gracias, nos semana. vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, Bye. igual. Gracias, bonita Bye. noche.